Mis padres me echaron de casa por su hijo de oro y luego me exigieron que siguiera pagando el alquiler y las facturas, así que hice esto. A lo largo de mi vida siempre comprendí que yo era el hijo de respaldo en mi familia. Mientras algunos padres intentan aparentar que aman a sus hijos por igual, en mi hogar la preferencia se mostraba sin tapujos. Mi hermano Alex siempre fue el orgullo y la alegría de mis padres, mientras yo, en cambio, simplemente estaba presente. Crecí en un barrio de clase media en Minneapolis, y era imposible ignorar la manera en que mi madre se iluminaba al ver a Alex. En cualquier lugar, ya fuera en la iglesia o en el supermercado, ella se detenía a hablar de sus logros, mientras yo permanecía como una sombra al fondo. Cuando Alex se fue a estudiar a Northwestern, mi madre cayó en una especie de depresión que se prolongó durante meses. Su preocupación era tal que lo llamaba todos los días, como si sufriera una especie de abstinencia. No es que me odiaran, pero para ellos yo simplemente no era Alex. Él era extrovertido, jugaba fútbol y recibía toda la atención gracias a su carismática personalidad, aunque a veces eso implicara ser un bocazas. Por mi parte, aunque también practicaba deportes, luché en la escuela secundaria e inclusive logré posicionarme en 2 ocasiones en el campeonato estatal. Mis logros pasaban desapercibidos. Curiosamente, mientras mis trofeos terminaban acumulándose en el sótano, desde la niñez Alex tenía en plena exhibición, en el salón de casa, medallas y hasta un certificado de mayor mejoría de 4º grado en fútbol que colgó en el pasillo hasta que me mudé. Fue bastante pronto que me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca alcanzaría a cumplir las expectativas que mis padres tenían para Alex. Incluso cuando me gradué con honores en administración de empresas y conseguí un buen empleo en una compañía de distribución de equipos médicos, la reacción de mi madre fue un simple «está bien, cariño». La conversación se volvió inevitablemente hacia Alex, quien supuestamente estaba a punto de recibir una promoción en su empresa de marketing. Cabe señalar que, a pesar de haber estado en procesos de promoción en al menos 5 ocasiones, su carrera parecía estancada, probablemente por su costumbre de pasar más tiempo en bares de networking que trabajando de verdad. Mis padres jamás reconocieron la situación real. Lo peor es que, con el tiempo, llegué a aceptar esta realidad. Supuse que así era el funcionamiento de las familias. Alguien se convierte en el niño dorado y otro queda relegado a ser la copia de seguridad. Esa fue la posición que me tocó asumir. Cuando tenía 23 años y llevaba ya un año trabajando después de la universidad, mis padres soltaron lo que creían que era una buena noticia. Mi madre, quien había estado saltando de un empleo de medio tiempo a otro en tiendas de ropa, y mi padre, quien había dejado de trabajar como ajustador de seguros, anunciaron su gran plan. Yo debía mudarme de casa para ayudarles en sus asuntos, hasta que Alex tuviera hijos y ellos pudieran mudarse a Colorado y estar cerca de él. 5 años después, el panorama familiar había cambiado poco. Alex aún no había formado su familia, y la desesperación se hacía notar. La situación se agravó cuando Alex y su esposa Megan se vieron sumidos en serias dificultades económicas en Denver, llegando a apenas poder pagar sus cuentas. La última vez que lo vi, en 2 navidades pasadas, se pasó el fin de semana lamentándose de su situación, de su condominio, de su jefe, y en general, de toda su existencia. A pesar de presentarse con ropa de marca, llegaba en jeans de $300 y lucía relojes nuevos, se quejaba constantemente de cómo el sistema lo tenía en contra, casi ignorando mi presencia, tratándome como si yo fuese el perro de la familia, meramente un ruido de fondo. En contraste, yo era quien mantenía todo en orden. Había ascendido hasta llegar a ser gerente regional de ventas, pagaba mi renta para contribuir con los gastos del hogar, y me encargaba de todo, desde el mantenimiento de la casa y el jardín hasta remodelar el baño y construir una terraza en la parte trasera, utilizando materiales compuestos que ni se astillaban ni se pudrían. Mi vida no era perfecta, pero tenía estabilidad. Contaba con un buen grupo de amigos, jugaba en una liga de hockey recreativo y salía en citas cuando el tiempo me lo permitía. Sin embargo, sin importar mis logros, mi madre continuaba hablando de Alex como si fuera un regalo divino. Recuerdo una ocasión en la que, tras cerrar un contrato importante que elevó mi comisión en miles de dólares, mi madre me pidió que prestara dinero a Alex, ya que estaba atravesando una mala racha, una crisis provocada, según ella, por el hecho de que Alex hubiera arrendado un BMW que claramente no podía permitirse. Este no era el primer, ni siquiera el quinto, reclamo de ayuda para él. Cada reunión familiar se transformaba en un espectáculo dedicado únicamente a Alex. Si él se comunicaba en días festivos, todos se agolpaban alrededor del teléfono como si el presidente estuviera llamando. Y si se negaba a visitarnos, mis padres pasaban semanas preparando su llegada, cocinaban sus platos favoritos, limpiaban su antigua habitación como si esperaran la visita de una realeza. Incluso en mi cumpleaños, mi madre hacía un pastel en caja, mientras que en el de Alex se dedicaba 3 días enteros a cocinar sus platos predilectos e invitaba a toda la familia extendida. Todo parecía alcanzar su clímax hace apenas unos meses, cuando Alex perdió su empleo. Él y Megan, que ya vivían al día, habían llegado al límite de sus tarjetas de crédito para mantener una imagen de éxito.
La noticia de su despido fue recibida por mi madre con un entusiasmo desmedido. En la cena, no paraba de reír y se mostraba casi saltarina, exclamando que era la mejor noticia del mundo. Según ella, Alex y Megan podían mudarse con nosotros mientras él se recuperaba, y, una vez estabilizados, quizá por fin formarían una familia. La forma en que lo expresó dejaba claro que llevaba años esperando este escenario. No se dignó a preguntar mi opinión, se esperaba que, como siempre, yo accediera a lo que él necesitara. Recuerdo que miraba mi plato, movía el puré sin ganas y pensaba, aquí vamos de nuevo. Mientras todos se inclinaban a favorecer a Alex, yo era el que cargaba con todo el peso, mantenía la casa, pagaba las cuentas y, en muchas ocasiones, actuaba como si fuera el sostén inamovible de la familia. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, me reunieron para una reunión familiar. Mis padres me comunicaron que debía mudarme, pues la casa no tenía espacio para todos, y añadieron, con una voz excesivamente dulce, que era hora de que me enfocara en buscar esposa y formar mi propia familia. Lo sorprendente fue que, aún después de irme, esperaba que siguiera pagando renta. Me sentí golpeado, como si me hubieran dado un puñetazo tras 5 años de sacrificio y dedicación. Yo había pospuesto mi vida para ayudarles, mientras Alex vivía a cientos de kilómetros y recibía todo el apoyo. Ahora, querían que me fuera para dar paso a El Niño Dorado y su pareja. Mi padre, notando que estaba a punto de perder el control, intervino sugiriendo que tomara mi tiempo para pensar la decisión. Pero yo ya no necesitaba más tiempo. Por primera vez en mi vida, pude ver a mis padres con total claridad. Nunca se trató de justicia ni de valorar mis esfuerzos, siempre había sido sobre Alex. Recuerdo haberles preguntado, de manera muy seria, si en realidad querían que abandonara la casa que yo mismo había ayudado a mantener y a la que contribuía económicamente, solo para que Alex pudiera mudarse, y además, seguir pagando la renta después de partir. Mi madre, con una indiferencia que rayaba en lo insultante, respondió que, dado que la familia tenía un ingreso fijo y que Alex necesitaría tiempo para encontrar otro empleo, tiempo que, según ella, nunca tardaría por ser tan talentoso, la situación era justificable. Esa respuesta me resultó insoportable. Esa misma voz que en tantas cenas había exaltado a Alex, sin mencionar jamás mis propios logros, me recordaba que yo siempre sería solo un sustituto temporal hasta que él regresara a ocupar el lugar que, según ellos, le correspondía. Esa noche, mientras repasaba en mi mente cada cena familiar en la que solo se hablaba de Alex, cada vez que mi madre exhibía su antiguo uniforme de secundaria en compañía de sus medallas, mientras mis trofeos de lucha quedaban olvidados en el garaje, me di cuenta de que ya no podía seguir siendo el cajero automático emocional y económico de mis padres. Les dije que lo pensaría, aunque en realidad mi decisión ya estaba tomada. Había terminado de ser su plan B, y durante la semana siguiente, empecé a empacar mis cosas en silencio. Primero me ocupé de los documentos importantes y objetos de valor, luego de la ropa y esos artículos sin los que no podía vivir. No se lo conté a nadie, pues sabía que si me reprendían, perdería el control de la situación. Con el paso de los años había acumulado de todo: pesas, equipos, libros, ropa. Todo requería ser catalogado y empacado con sumo cuidado. Había formado una bonita colección de herramientas gracias a las reparaciones en la casa, y no estaba dispuesto a dejarlas atrás para que Alex las vendiera al instante de mi partida. Con especial cuidado empaqué la vieja caja de herramientas de mi abuelo, la única herencia genuina que tenía en la familia, asegurándome de que cada dado y llave quedara perfectamente registrada. Mientras empacaba, busqué un nuevo lugar donde vivir, ya que, de algún modo, había estado ayudando a pagar una gran parte de la hipoteca familiar. Encontré un apartamento decente, a tan solo 15 minutos del trabajo, con una distribución agradable, 2 dormitorios y un balcón donde podría hacer asados. Lo más importante es que sería mi propio hogar. Firmé el contrato de arrendamiento un jueves y organicé la mudanza para el fin de semana, mientras mis padres creían que aún consideraba su propuesta. Pocos sabían ellos que me estaba extrayendo metódicamente de sus vidas. Esa noche de la mudanza fue intensa. Esperé hasta pasadas la medianoche, en parte porque se sentía como una fuga de una prisión, y en parte, porque no podía enfrentar sus preguntas ni sus intentos de hacerme sentir culpable. Durante los días anteriores ya había trasladado la mayor parte de mis pertenencias, explicándoles que solo estaba reorganizando. Sin embargo, cuando notaron la desaparición de algunas cajas, esta última travesía se centró en mi cama, el resto de mi ropa y mi set de videojuegos. Dejé mi llave en la encimera de la cocina acompañada de una nota breve que decía: encontré mi propio lugar. No me contactes para hablar de alquiler. Fue un mensaje tan directo y conciso como lo había sido toda nuestra relación. Con todo cargado en la camioneta, partí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, bloqueé a mis padres y a Alex en absolutamente todos los medios: teléfono, correo, redes sociales e incluso LinkedIn. No quería que me contactaran, ni a través de colegas de trabajo. Esa primera semana en mi nuevo apartamento se sintió como el inicio de una vida diferente. Por fin podía dejar mi bolsa de gimnasio en el sofá sin que mi madre se quejara,
salir y entrar sin tener que dar explicaciones, incluso empecé a planificar mis comidas de forma adecuada y retomé mi rutina de ejercicios sin interrupciones. Organicé mi banco de pesas en el segundo dormitorio y dispuse mis suplementos y proteínas en la cocina, y por una vez no tuve que justificar la gran cantidad de pechugas de pollo en el refrigerador. Sin embargo, la calma no duró mucho. Aproximadamente 3 semanas después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Era mi tío Rick. Él y mi padre habían mantenido una rivalidad competitiva desde niños, aunque a diferencia de mi padre, Rick siempre había sido directo conmigo. Fue él quien me enseñó a cambiar el aceite del auto y a reparar un grifo que goteaba, cuando mi padre estaba ocupado viendo los partidos de Alex en la secundaria. Jaque, ¿qué demonios? Me preguntó, ¿te dijo que desaparecieras de la vida de tus padres? Están a punto de perder la casa. Me quedé sin palabras. ¿De qué estaba hablando? Entonces, Rick soltó la bomba. Resultó que Alex llevaba 6 meses sin trabajo, no solo unas semanas como había afirmado mamá, y mis padres le habían estado enviando dinero en secreto todo este tiempo, no meras cantidades simbólicas, sino miles de dólares cada mes, para mantener a él y a Megan en su lujoso condominio. Para empeorar las cosas, habían contraído una segunda hipoteca sobre la casa sin informarme. Apreté el teléfono con los nudillos blancos, incapaz de procesar lo que oía. Entonces, ¿me dices que han tomado una segunda hipoteca sin decírmelo, y esperan que yo siga contribuyendo al pago de la hipoteca mientras ellos rescatan a Alex y Megan? Pregunté con voz tensa. Exacto, confirmó Rick, y ahora están en pánico, porque si fallan en los próximos pagos, podrían perder la casa. Jaque, necesitas ponerte las pilas y solucionar esto. No pude evitar reírme. ¿Solucionarlo? ¿Por qué se suponía que era mi responsabilidad? Exclamé. Son mis padres, Rick. La familia se cuida entre sí, replicó con firmeza. ¿Dónde estaba Alex cuando necesitaban ayuda? Ha estado drenándoles durante años, mientras yo era el que mantenía el techo sobre sus cabezas. Después de eso, Rick guardó silencio, consciente de que tenía razón. Yo, por mi parte, aprecié su llamada, pero dejé claro, este problema no es mío. Ellos eligieron a Alex, como siempre. Ahora, que enfrenten las consecuencias. Me quedé sentado, aturdido, mientras la verdad se hundía en mí como una losa. Todas aquellas veces en que decían estar justos de dinero o me pedían colaborar con las facturas, no era porque sus fondos de jubilación no alcanzaran, sino porque estaban desviando mi aporte para sostener a Alex. Todo mientras yo trabajaba horas extras para ayudar a mantener a flote la casa. Habían estado facilitando el estilo de vida irresponsable de Alex. La traición me hirió profundamente. Durante días traté de asimilar todo, sintiéndome cada vez más manipulado y engañado. Sin darme cuenta, había contribuido a sostener a Alex y a Megan en un estilo de vida pretencioso, mientras mis padres utilizaban mi dinero para sus fines, y ahora, tras cavar ese agujero, esperaban que yo salvara el desastre. Pero entonces, comencé a pensar en la casa. Había crecido en ella, invertí mucho esfuerzo en sus reparaciones, y aunque nuestra relación estuviera hecha trizas, una pequeña parte de mí no quería verla perderse. Aquellos fines de semana en los que arreglé el techo, reemplacé el cableado antiguo y solucioné problemas de plomería representaban mi sudor en equidad, y todo se perdería si el banco la embargaba. Además, si iba a seguir pagando por algo, quería que realmente me beneficiara, no solo alimentar el sentido de derecho de Alex. Así que les propuse una solución. Cuando llegué a la casa, mi madre parecía no haber dormido en días y mi padre apenas me reconocía al dejarme entrar. No me sorprendió ver a Alex y a Megan sentados en la sala. Alex llevaba esa sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado alguna partida. Había engordado y lucía un reloj llamativo que probablemente costaba más que un mes de alquiler, típico de él, siempre intentando aparentar algo que no era. Sé sobre la segunda hipoteca, dije de inmediato, con los brazos cruzados, observando las expresiones en sus rostros. La mirada esperanzada de mi madre se transformó en culpa, mientras Alex fruncía el ceño, claramente confundido. Rick me explicó todos los detalles. Mamá, Rick debería ocuparse de sus asuntos, añadió, aunque yo interrumpí a mi padre que intentaba hablar. Escucha, no estoy aquí para pelear o para revivir el pasado. Tengo una solución que beneficiará a todos. Propongo asumir la casa a mi nombre, encargándome legalmente de la hipoteca. No prometo que algún día se haga una transferencia oficial, pero podrán seguir viviendo allí, siempre y cuando Alex y Megan paguen su parte justa del alquiler, al menos lo que yo venía pagando desde que tenía 23 años. Mi madre dudó y murmuró, pero esta es nuestra casa familiar, no puedes simplemente tomarla como si no importara. No se trata de no importarle, replicé con voz firme, es tu oportunidad de conservarla en lugar de perderla. Actualmente, el banco posee más de la casa que ustedes. Si siguen fallando en los pagos, la perderán. Esta es su mejor opción para mantenerla. En ese momento, Alex intervino con voz cada vez más exaltada. No puedes entrar y apoderarte de algo que no es tuyo. Se supone que eso es mi herencia. Siempre has sentido envidia de mí,
tratando de superarme, y ahora usas la situación de mamá y papá para robar lo que debería ser mío. Me reí en su cara y le dije, tu herencia, Alex, apenas ha visto esta casa en los últimos 10 años. Mientras tanto, yo me he quedado aquí, cuidando de mamá y papá y pagando las cuentas, mientras tú vives en 3 estados distintos y los dejas en la ruina. Su rostro se enrojeció, pero no supo qué contestar, apenas balbuceó que yo no comprendía su situación y que el mercado laboral estaba complicado. Viniendo de alguien que ha pasado por 5 trabajos en los últimos 3 años, ninguno por más de 6 meses, sus palabras sonaban vacías. Le dije con voz serena, pero firme, no pretendo robar nada, pero tampoco voy a seguir tirando dinero a un barco que se hunde sin recibir nada a cambio. Si quieres quedarte, debes aportar, de lo contrario, está bien, pero no voy a pagar para que vivas gratis mientras yo peleo solo. En ese instante, el silencio se apoderó del ambiente. Finalmente, papá intervino. Lo pensaremos. Asentí. Tómense el tiempo que necesiten, pero recuerden que el banco no espera. Ya están meses atrasados con los pagos y esta es la única forma en que podré ayudarlos. Cuando me giré para marcharme, Alex se lanzó con un último comentario despectivo. Siempre has querido demostrar que eres mejor que yo. Yo solo sonreí y respondí. No necesito demostrar nada, Alex. Basta con presentarme. La expresión que se dibujó en su rostro no se pudo ocultar, y por primera vez en nuestras vidas me sentí en la obligación de enfrentarle directamente. Mamá reaccionó sorprendida, como si hubiera golpeado a alguien, y papá solo bajó la mirada al suelo. Sin embargo, sentí un alivio enorme por haber pronunciado aquello que había guardado durante años. Durante la semana siguiente, el ambiente estuvo tenso. Parecía que la discusión continuaba o que Alex trataba de convencerlos de esperar a que se presentara una mejor oferta, esperando que, si lo ignoraban, acabaran cediendo y me entregaran la casa sin condiciones, como había sucedido antes. Entonces, de la nada, Megan me llamó, con la voz temblorosa por el miedo. Me explicó que Alex no había contribuido ni un centavo al pago de la hipoteca, incluso después de haber recibido una notificación de ejecución hipotecaria. Él seguía insistiendo en que yo solo quería engañar a todos para quedarme con la casa, afirmando que no era su responsabilidad. Pero Megan ya no lo aceptaba. No quiero perder la casa, Jaque, sollozó. Afirmó que mi propuesta era justa, que ella había tratado de encontrar empleo, pero Alex insistía en que no necesitaba trabajar, que todo se resolvería solo. Pasaba los días jugando videojuegos y saliendo con sus amigos, mientras nuestros padres estaban al borde del pánico ante la inminente pérdida de todo. Si no hago algo ahora, terminaré sin hogar, agregó, describiendo cómo Alex abandonaba la casa a mediodía, alegando que tenía reuniones de trabajo, para luego volver borracho a las 2 de la madrugada. Mientras tanto, mamá seguía haciéndole la colada y poniendo excusas, pese a que las notificaciones de ejecución se acumulaban. Sentí lástima por Megan, ella no era mala, solo estaba atrapada con mi hermano, que siempre se había creído con derecho a todo. Por eso, le propuse un nuevo trato, el mismo de siempre, pero con una condición: si Alex se negaba a pagar renta, tendría que irse. No puedo echar a mi propio hermano, expliqué, pero sí puedo establecer condiciones para que se quede en mi casa. Si no puede cumplirlas, tendrá que marcharse. Megan aceptó presentar mi oferta a la familia. En el fondo, me preguntaba si acaso esperaba que Alex rehusara, para poder escapar de su situación. En la siguiente reunión, el ambiente se volvió un espectáculo. Apenas mencioné lo de la renta, Alex perdió la compostura, saltó de su silla, volcó una taza de café y comenzó a gritar, lanzando insultos a diestra y siniestra, llamándome avaricioso y acusándome de manipular a todos. Se plantó tan cerca de mí, intentando intimidarme, pero yo me mantuve firme. Llevaba toda mi vida lidiando con sus arranques de ira y no tenía intención de ceder ahora. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, con la cara a centímetros de la mía. Siempre has estado celoso porque mamá y papá me prefieren, ¿no es así? Siempre fuiste el chico patético incapaz de aceptar que no eras el favorito. No caí en su provocación. Le recordé, esto no es cuestión de favoritismos, Alex, es sobre responsabilidad. Has tenido un camino fácil toda tu vida, y ahora la factura está por llegar. Él escupió. No necesito tu caridad. Voy a triunfar, ya verás. Tengo oportunidades. Pero las oportunidades no pagan la hipoteca. Mamá y papá intentaron mediar, aunque se notaba que, a pesar de que mamá decía que Alex atravesaba momentos difíciles, papá lucía derrotado, como si supiera que tenía razón pero no pudiera enfrentarlo. Desde la puerta, dije, si no aceptan mi ayuda, no tengo más opción. Buena suerte con la ejecución hipotecaria. Salir de allí no fue sencillo. Me repetía a mí mismo que no era mi responsabilidad arreglar los errores de mis padres, pero esa voz interna seguía susurrándome, ¿y si pierden la casa, y si es culpa tuya? Sin embargo, esta vez me negué a dejar que la culpa me dominara. Había ofrecido una solución, y ellos eligieron rechazarla.
Pasaron los meses, y mi vida comenzó a mejorar. Empecé a salir con una fisioterapeuta llamada Sara, me ascendieron en el trabajo e incluso comencé a tomar clases de jiu-jitsu brasileño 3 veces por semana. Por primera vez en años, mi apartamento se sintió como un verdadero hogar. Descubrí cuánto había extrañado la libertad de vivir a mi manera, sin que nadie cuestionara el gran espacio del congelador para mi preparación de comidas, sin comentarios sarcásticos sobre mi obsesión por el fitness, sin sentir que ocupaba un lugar que, supuestamente, pertenecía a otro. Luego Megan me volvió a llamar, esta vez sollozando de forma incontrolable. La noticia era devastadora, el banco había iniciado el proceso de ejecución, la notificación había dejado de ser solo una advertencia. Alex se había negado a considerar mi oferta, y las disputas familiares habían llegado al punto en que los vecinos habían llamado a la policía en 2 ocasiones. No puedo seguir así. Jaque, lloraba Megan. No tengo a dónde ir. Alex ha agotado todas nuestras tarjetas de crédito y hasta sus amigos se niegan a dejarle quedarse en sus casas. Nuestros padres están enfermos de tanto estrés, la presión arterial de mamá está disparada y papá parece haber envejecido 10 años en los últimos 3 meses. Por favor, haz algo. Megan también me contó que Alex había mentido a todos, asegurando que tenía entrevistas de trabajo inexistentes. Incluso llegó a usar la tarjeta de emergencia de papá para acumular deudas en bares y restaurantes, y al enfrentarlo, explotó de ira, gritando que todos estaban en su contra y que merecía algo mejor. Sentí compasión por Megan, ella no era la causante de este desastre, era la víctima de las decisiones de Alex. Decidí darle una última oportunidad, pero sin margen para negociación. Compraría la casa por completo, siempre y cuando el título se transfiriera inmediatamente a mi nombre. Mis padres, Megan y Alex podían seguir viviendo allí, pero Alex tendría que pagar renta, si no lo hacía, se marcharía. Dejé muy claro que no cubriría otros gastos de Alex. Esta es mi última propuesta, le dije a Megan. O la aceptan, o no hay vuelta atrás. Para mi sorpresa, mis padres aceptaron. Su miedo a perder la casa superó su deseo de proteger el orgullo de Alex. Incluso él se mostró mucho menos beligerante, aunque su rostro dejaba ver la furia contenida. El día que firmamos los papeles para transferir el título fue surrealista. Mamá no dejaba de secarse las lágrimas, como si estuviera despidiendo a un hijo en lugar de ceder una propiedad. Papá, con los hombros caídos, firmaba sin levantar la vista mientras el abogado señalaba los documentos, sin siquiera leerlos. Alex ni siquiera se presentó, demasiado indignado para involucrarse en algo tan importante, como era de esperar. Y así, me convertí en el dueño de la casa en la que crecí, en la que había contribuido a pagar durante tantos años. Tenía 23 años cuando finalmente recibí la casa que se suponía sería mi herencia algún día. Ese algún día al fin había llegado, pero de una forma que nadie esperaba. Al principio, el ambiente era de lo más tenso, Megan gastaba todas sus energías intentando que Alex no explotara, mientras que él apenas me hablaba si no era estrictamente necesario. Cada vez que me veía, soltaba alguna queja por lo bajo, y montaba todo un espectáculo de portazos y pisadas fuertes cuando yo iba a la casa para revisarla. Mis padres se mantuvieron a distancia, algo que, siendo sincero, me causó cierto alivio. Mi madre me miraba con cara de mártir, como si estuviera sufriendo en silencio cada vez que yo entraba, y mi padre simplemente asentía con la cabeza y se marchaba al garaje. Sin embargo, los problemas empezaron casi de inmediato. Alex nunca pagó un céntimo de alquiler, ni una sola vez. Cada mes traía una nueva excusa, que estaba esperando una respuesta de una entrevista de trabajo, que el coche de Megan necesitaba reparaciones o, mi favorita, que no le parecía justo pagar alquiler en la casa donde creció, porque decía que era su derecho de nacimiento. El primer mes lo dejé pasar, pues dijo que estaban atravesando una emergencia familiar. El segundo, le di una advertencia mientras él juraba que solo esperaba un cheque por llegar. El tercero, le puse un ultimátum. Él me dijo que estaba siendo irrazonable, aunque, para ese momento, yo ya le había dado más oportunidades de las que merecía. Tras 3 meses sin ver ni $1 de renta, decidí desalojarlo formalmente, no solo de palabra. Inicié todo el proceso legal, presenté la documentación necesaria, todo el papeleo al completo. No quería ningún problema con supuestos derechos de ocupante o cualquier ardid legal que Alex pudiera intentar. Cuando recibió la notificación de desalojo, cualquiera pensaría que yo había cometido un crimen. Se puso como un energúmeno, gritando que para él estaba muerto, que aquello demostraba que siempre lo había odiado. Mi madre se derrumbó entre sollozos y lamentos de que estaba destruyendo a la familia, y mi padre se sentó en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en sus manos. Mis padres estaban furiosos. Me acusaron de ser un desalmado y de abandonar a la familia en su peor momento. Pero yo ya estaba más que harto de ese discurso. No funcionó esta vez. Les dije que, si tanto querían apoyar a Alex, podían irse con él. Les repetí lo mismo que le había dicho a mi hermano. Ahora esta casa es mía, les recordé con firmeza. Le di a Alex más oportunidades de las que se merecía. Llevamos 3 meses en las mismas, y ni siquiera lo ha intentado. No soy ninguna organización benéfica. Es tu hermano, gimió mi madre,
¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? Exactamente de la misma forma que ustedes no tuvieron problemas en echarme a mí para hacerle hueco a él, le respondí. De la misma forma que me mintieron durante años sobre a dónde iba mi dinero. Y de la misma forma que nunca lo enfrentaron cuando me trató como basura toda nuestra vida. Aquello la hizo callar de inmediato. Para mi sorpresa, mis padres acabaron yéndose de la casa, aunque muy a su pesar. Empacaron sus cosas y se marcharon. El único dispuesto a recibirlos fue mi tío Rick, el mismo que alguna vez me sermoneó con aquello de que la familia debe permanecer unida. Vaya ironía. Vivir en su modesta casa de 3 habitaciones debió de serles insoportable. Mi padre tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo en una ferretería para ayudar a cubrir gastos. Alex, por supuesto, se fue con ellos, insistiendo en que él era la víctima de todo este embrollo. Me enteré por conocidos que dormía en un sofá cama en la oficina de mi tío, refunfuñando sin parar porque no tenía privacidad y diciendo que su vida era súper injusta. Megan, en cambio, no soportó más de una semana en esa situación. Una noche apareció en mi puerta con una maleta en mano. Ya estuvo, dijo con cansancio. No aguanto más. Alex se niega a trabajar y tu madre lo trata como si tuviera 12 años, hasta le prepara el almuerzo a diario. Jaque. Y él tiene 32. Como Megan de verdad quería rehacer su vida, la dejé quedarse un tiempo en la habitación de invitados. Encontró trabajo rápido en una boutique local y se mudó a su propio piso poco después. Al final, también inició los trámites de divorcio. No la culpé, Alex llevaba años arrastrándola hacia abajo. Mientras tanto, para mí las cosas empezaron a ir cada vez mejor. Tener la casa en propiedad me dio una seguridad que nunca antes había sentido. Por primera vez tenía un lugar que era realmente mío. Renové la cocina. Convertí la vieja habitación de Alex en un gimnasio casero con un rack de potencia, un banco, un juego completo de mancuernas, todo el equipo. Incluso instalé una fogata en el patio trasero y reemplacé la alfombra vieja por suelos de madera. Pinté las paredes y arreglé por fin el grifo con fuga en el baño de arriba, ese que mi padre prometía reparar desde hacía una década. Al cabo de un año, mi novia Sara, 28, se mudó conmigo. Después nos casamos en una ceremonia pequeña a la que no invité ni a mis padres ni a Alex. Desde entonces nos ha ido de maravilla. Sara abrió su propia clínica de fisioterapia y yo empecé un negocio de distribución de equipos médicos, aprovechando todo lo que había aprendido del sector. Y entonces, hace unos 6 meses, llegó otro golpe del destino. Salía del gimnasio cuando recibí una llamada desde un número desconocido. Era mi padre. Jaque, dijo en un susurro, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero necesitamos ayuda. Resulta que mi tío Rick se había cansado de su drama y, sobre todo, de que Alex no aportara ni un centavo. Les dio 30 días para irse. A mi madre le habían diagnosticado hipertensión por el estrés, y el trabajo a medio tiempo de mi padre apenas alcanzaba para cubrir la medicación. ¿Y Alex? Pregunté, ¿qué ha hecho ante todo esto? Mi padre suspiró. Se mudó a Florida con unos amigos, dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Hace meses que ni llama. Apenas podía creerlo. Obviamente, el hijo de oro escapó en cuanto la situación se puso seria. ¿Y ahora me llamas a mí? Solté, después de todo. Hijo, por favor, la voz de mi padre se quebró. Siempre estuvimos equivocados contigo. Tú eras el que de verdad estaba ahí, y aún así escogimos a Alex una y otra vez. No espero que nos perdones, pero no tenemos a dónde ir. Por un segundo, me dieron ganas de decirles que se buscaran la vida, tal como me dijeron ellos cuando decidí defenderme. Pero no soy como ellos, soy mejor. Hay un pequeño apartamento sobre el garaje que he estado renovando, les dije al fin. Pueden quedarse allí temporalmente, pero con condiciones. Pagan algo de alquiler, aunque solo sean unos pocos cientos al mes. No me mencionan a Alex ni a mí ni a Sara, y reconocen abiertamente que se equivocaron. Silencio al otro lado de la línea. Luego, gracias, Jaque. No lo merecemos, pero, gracias. Se mudaron el mes pasado. Ha sido raro. Mi madre lloró al ver todas las mejoras que le había hecho a la casa. Mi padre me estrechó la mano y me miró a los ojos, algo que no hacía desde hacía años. Están andando con pies de plomo a mi alrededor, algo que nunca pasó antes. Hace una semana oí a mi madre por teléfono con una amiga de la iglesia. Sonaba orgullosa mientras decía, mi hijo Jaque tiene su propio negocio ahora. Siempre fue el responsable. Quizá no debería importarme, pero en el fondo sí lo hace. Mi madre ha estado intentando hacer las paces a su manera, de vez en cuando trae comida o se ofrece a ayudar a Sara con el jardín. Mi padre ha sido más directo, el fin de semana pasado se sentó conmigo y se disculpó, admitió que siempre estuvo orgulloso de mí pero nunca supo cómo demostrarlo, y que había dejado que la obsesión de mi madre por Alex dictara la dinámica familiar durante demasiado tiempo. Para mí, hay cosas que ya llegan tarde, pero al menos es un gesto. ¿Y Alex? Pues por lo que supe, lo despidieron de su trabajo de barman en Miami y terminó pidiéndole dinero a mi madre otra vez. Ella le dijo que no podía ayudarlo más. Supongo que es un pequeño paso hacia adelante. Hace un par de semanas, recibí un correo electrónico de Alex con una sola frase, espero que estés contento de haber vuelto a todos en mi contra. Ni siquiera le contesté. Ya no hay nada que decir.
A veces me pregunto si fui demasiado duro con ellos, pero luego recuerdo todos esos años en los que fui el segundón, el respaldo, el que siempre respondía mientras ellos me ignoraban. No pienso seguir asumiendo el rol de responsable sin recibir nada a cambio. La casa que supuestamente iba a ser la herencia de Alex es donde crecerá mi hijo dentro de poco. Sara está embarazada de nuestro primer bebé, un varón, y, si en el futuro tenemos más hijos, les aseguro que todos serán tratados por igual. Actualización. Vaya, esto se hizo viral de la noche a la mañana. Gracias por todo el apoyo y los premios. Muchos han preguntado por novedades sobre Alex, así que aquí va lo último. Está de vuelta en Minnesota, viviendo en un apartamento de mala muerte y trabajando en una tienda de telefonía celular. Sigue llamando a mi madre con frecuencia para pedir préstamos que todos sabemos que no devolverá. La semana pasada tuvo el descaro de enviarle un mensaje a Sara por Facebook para que ella le hiciera entrar en razón sobre mis supuestas obligaciones familiares. Ella lo bloqueó sin dudarlo. Mi padre, por su parte, está mostrando más iniciativa, anda arreglando el departamento sobre el garaje para que él y mi madre estén más cómodos. Mi madre sigue siendo la misma en algunos aspectos, todavía busca excusas para justificar a Alex y a veces se pone con esa mirada sufrida, pero al menos se está esforzando con Sara, y eso se agradece. En cuanto a mí, el negocio va viento en popa. El embarazo de Sara avanza sin problemas y duermo tranquilo sabiendo que por fin me puse firme. Algunos me han llamado imbécil por manejar las cosas de esta manera, y tal vez lo fui. Pero después de más de 30 años siendo el felpudo de la familia, me siento en paz con mi decisión. Edith. Para quienes preguntan por Megan, le está yendo de maravilla. Vive en su propio piso, se apuntó a clases en el Community College y ahora sale con un tipo decente que sí tiene trabajo. De vez en cuando quedamos para tomar un café. También se está llevando bien con Sara, lo que jamás hubiera imaginado, pero la vida da sorpresas. Y sí, cambié todos los nombres en esta historia. No creo que Alex lea nada que tenga más de 140 caracteres, pero más vale prevenir que curar.